Ahorita comenzamos a leer en Marcos 15 del 22 al 32. Amén. Marcos 22. Sí, sí. Marcos 15, 22. Cuando lo encuentren me dicen amén para darle lectura entre nosotros. Y ya pues así, ¿verdad? Estamos dando ya inicio, amén. Sí, porque luego se hace muy tarde y no hay tiempo suficiente. Sí, aquí es donde yo me había quedado cuando estaba dando las clases. ¿En qué mes era? Creo que enero o febrero, que di algunas todavía. De hecho, aquí en la libreta tengo cuál fue la última que di. Pero me levanté bastante en las hojas. Pero aquí está. La última fue el 20 de enero. Amén. Sí, el 20 de enero di la última que había dado, ¿verdad? Pero ahora estoy reanudando, pues, por lo menos por ahora. Bueno, les sugiero que yo me voy a poner de pie. Ustedes pueden ponerse de pie si gustan, ¿verdad? Por respeto, por referencia a la palabra de Dios. Amén, así es. Y la palabra de Dios, si quieren yo lo leo, ustedes me siguen con la vista. Yo lo leo y ustedes me siguen con la vista. Ok. O leemos uno y uno. ¿Qué les parece? Está bien. Cada quien uno y uno hasta que acabemos. Bueno, la palabra de Dios dice, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a la letra dice, la crucifixión, ¿verdad? Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Sigue 23. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. 24, mi hermano. O yo lo leo si quiere. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Amén. Ese era el 24, sigue el 25. Sí. Era en la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él 2 ladrones, uno de su derecha y el otro de su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y de esta manera también los principales sacerdotes, encarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Leemos todos el 32. El Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Amén. Bueno, vamos a leer, a orar, porque no hemos orado. Gracias, Padre Santo, Padre Celestial, porque nos permites leer tu palabra, por el Señor. privilegio que tú nos das. Gracias, amado mañana, Dios, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso, eres santo. Ayúdanos, Señor, Ayúdame, mi hermano César, ayúdale para Padre que Santo, a él exponer tu exprese palabra, la lectura Señor. de esta Yo me pongo en mañana. tus manos, me humillo ante ti, Señor, porque tú eres grande y misericordioso, eres maravilloso, eres poderoso. ¿Quién como tú, oh Señor? Glorificamos tu santo nombre, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así es, hermanos. Vamos a continuar con esta clase. Yo grabo las clases y las subo al internet, por eso traigo la computadora, ¿verdad? Sí. Amén, pero esta escritura es interesante, ¿verdad? Cómo fue tratado nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él, Sí. sabemos que no se merecía todo esto, pero Él tomó la decisión de hacerlo. No porque lo mereciéramos, sino porque su amor es tan grande y su misericordia. Amén. Él es bueno y compasivo. Amén. Y ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre.
Y pues hay mucha gente como esta que leímos en este pasaje que se burlan y dicen, pero pues si les dijeron eso, ¿cómo vas a hacer eso? Bueno, hay dos maneras que va a ser hecho eso, o por salvación o por condenación. Las personas, todos se van a arrepentir, pero ya sea en condenación eterna, ¿verdad? Los que no se quisieron arrepentir, lo van a hacer también. Está bien. Y lo van a hacer también. A ellos van a confesar al Señor y van a decir que Él verdaderamente es el Señor, pero va a ser demasiado tarde, ¿verdad? Entonces, la importancia es que nosotros lo hagamos en vida, ¿verdad? Para que no suframos a lo que les espera a los que no quisieron darle su vida al Señor, arrepentirse de sus maldades, de sus pecados, amén. Sí, bueno, voy a comenzar a leer lo que escribí, ¿verdad? Tengo 1, 2, 3, 4 hojitas, no es tanto, pero trataremos de cubrirlo, ¿verdad? Dice, llegamos aquí a la crucifixión del Señor y vemos el lugar en que fue crucificado. Era llamado Gólgota, es lo que leímos, ¿verdad? Básicamente, no es que esto es un comentario. Sí. Que traducido significa lugar de la calavera. Eso está en el versículo 22. Sí. Dice, no cabe duda que se llamaba así por tener la forma de un cráneo. Y es muy probable que se trate de una colina redondeada que termina fuera de las murallas, en el norte de una ladera, de una cadena, de cerros, ¿verdad? Y eso lo dicen, ¿verdad? Por lo que la Biblia relata más o menos, ¿verdad? Y pues se conoce el lugar también. Dice, entre los que se hallaba el templo, una cosa es cierta, al estar fuera de la ciudad. Juan 19:20 y Hebreos 13:12. Buenos días. Buenos días, bendiciones. Sí, voy a leer Juan 19:20, que dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Estoy un capítulo más. Es en el 19:20. Estaba en el 20:20, perdón. ¿Es el 19 qué? 20. Dice, y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar, pero no es en Marcos, es en Juan, en lo que estoy leyendo. Juan 19:20. Sí. Dice, y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Amén. Pues ahí nos describe más, ¿verdad? De la crucifixión, ¿verdad? Del título que le pusieron al Señor. Ahora voy a leer Hebreos 13:12. Hebreos 13:12. Amén. Esta Biblia la acabo de agarrar ahorita. Pero aún así. Hebreos 13:12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, ¿verdad? O sea, se entiende que esta colina, este pequeño monte, ¿verdad? Estaba fuera de la ciudad, ¿verdad? No estaba dentro, ¿verdad? Porque hay varios pasajes que nos indican que estaba fuera, ¿verdad? Que estaba fuera. Dice, no pudo ser el lugar donde se encuentra ahora la iglesia del Santo Sepulcro, ya que ésta se encuentra al norte del monte Sión y dentro de los muros de la ciudad. El nombre del lugar no puede significar puesto que colinda, que ello habría hecho que el lugar fuese ceremonialmente impuro. O sea, no, en el tiempo ese, los judíos se cuidaban mucho de lo impuro y de lo que era santo, ¿verdad? Bueno, se cuidaban de lo impuro, ¿verdad? Y no podría ser un lugar para crucificar dentro de la ciudad, ¿verdad? Tenía que ser fuera, ¿verdad? Esa es otra razón por la que enfáticamente se sabe que era fuera, ¿verdad? No era dentro de los muros, sino que quedaba afuera, ¿verdad? Bien afuera.
porque por muchas razones, ¿verdad? Que no estaba permitido que, ¿verdad? Que algo impuro, ¿verdad? Un muerto ya era considerado impuro. ¿Verdad? Nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar por esas etapas, ¿verdad? No porque Él debiera nada, pero porque nosotros debíamos mucho. Amén. Y Él pagó. Dice, el tiempo en que se llevó a cabo la crucifixión era la hora tercera cuando le crucificaron. Eso está en el versículo 25. Dice, es decir, entre las 9 a.m. y las 12 p.m. Amén. O sea, un lapso de 10, 11, o 2 horas más o menos. Eso es... Ese es Juan 19, ¿no? No, Marcos 15. Marcos 15, sí. O sea, ahorita nomás toqué estos pasajes de Marcos 19, pero sí, está en Marcos. Marcos 15, 21 en adelante. Está bien, gracias. 22, sí, 22 al 32. Dice, otras vilezas que cometieron contra él cuando lo crucificaron, dice, le daban vino mezclado con mirra, como era costumbre de dar a los condenados. O sea, era una costumbre, ¿verdad? Porque se actuaba como un sedante, ¿verdad? De alguna forma, ¿verdad? Quién sabe qué tan potente sería, ¿verdad? Pero les daban a los condenados, ¿verdad? Ya en su última hora. Y aquí dice que era, le daban vino mezclado con mirra. Vino con mirra mezclado. Dice, para aliviarles la agonía, ya que esta pócima actuaba como estupefaciente. Rápido. Sí, Jesús la probó porque era amarga, pero él no la tomó. Versículo 23. Eso es el versículo 23, ¿verdad? Porque quería morir con el pleno uso de sus sentidos y facultades, ¿verdad? Él no quiso aliviar el dolor. Lo que es, ¿verdad? Eso es el valor con lo que nuestro Señor Jesucristo actuó, ¿verdad? Tuvo mucho valor para hacer eso. Dice, se reparten sus vestiduras. O sea, estas son cosas que le hicieron a él, ¿verdad? Que lo hicieron padecer más de la cuenta, ¿verdad? Se reparten sus vestiduras, echando suerte sobre ellas para ver lo que cada cual habría de llevarse. Eso es el versículo 24. Dice, las ropas de los ajusticiados eran como las propinas que los verdugos encargados de la ejecución se llevaban, ¿eh? Juan especifica que hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, y echaron suerte sobre ella, para que se cumpliese sobre ella lo del Salmo 22, 18. Voy a procurar encontrarlo ahorita rápido para leerlo. Salmo 22, 18. Bien. Salmo 22, 18. Sí. Amén. Oh, ya ando lejísimo. Salmo 122. Léalo, por favor. Salmo 22, 18. La palabra del Señor se ve en nombre del Padre, Hijo y Santísimo Espíritu Santo. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza. Sí, pero nomás el primer versículo, está bien. Sí, disculpe, hermano. No. Sí, o sea, específicamente lo que dice el Salmo, eso es lo que hicieron, ¿verdad? Repartieron lo que se podía repartir y sobre la túnica echaron suertes a ver quién se quedaba con ella, porque era sin costura, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, vemos que se cumplió. Ahora vamos a leer Juan 19, 24. Salmo 9. Juan 19. Juan 19. Sí, perdón, disculpe que andamos de escritura en escritura, pero bueno. Que le dije Juan 19, 24. Creo que es hasta el 25 porque no, es que no lo escribí bien ahí. Juan 19, amén. 19, 24. Léalo si gusta. ¿Lo leo, hermano? Léalo usted, sí, está bien. A la honra y gloria de Dios. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver a quién será esto. Fue para que se cumpliese la escritura que dice,
Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre. Amén, amén. ¿Hasta ahí? Hasta ahí, sí, nomás el 1. Sí, disculpe. Sí, ¿verdad? O sea, está específicamente, ¿verdad? En el Salmo, ¿verdad? Está dicho, está profetizado y luego vemos que los soldados así lo hicieron, ¿verdad? Una de las cosas, ¿verdad? Que vemos, ¿verdad? Pues realmente nuestro Señor Jesucristo le estaban haciendo una injusticia, ¿verdad? Si lo queremos ver así, ¿verdad? En realidad era una injusticia, ¿verdad? Pero vemos que encima de todas las cosas le estaban haciendo muchas cosas, ¿verdad? O sea, lo estaban enjuiciando, primero lo enjuiciaron, luego lo estaban crucificando. Y o sea, le estaban quitando sus vestiduras, la estaban repartiendo y su túnica también, ¿verdad? O sea, ya no había regreso, ¿verdad? No había regreso, ¿verdad? De una forma pacífica, ¿verdad? Sino que era lo que era, ¿verdad? Él iba a padecer y pues ya estaba ahí, ¿verdad? Dice, y estaba puesta encima la inscripción de la causa de su condena, el rey de los judíos. Eso es el versículo 26, de Marcos 15, 26, donde leímos. Dice, este es uno de los detalles en que mejor se ve cómo los relatos de los 4 evangelios se complementan mutuamente, como puede verse en este cuadro. Ok. Aquí tengo escrito cómo escribieron cada uno de los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Escribieron un poquito diferente cada uno, pero mire, Mateo escribió, este es Jesús, rey de los judíos, que eso escribió Pilato, ¿verdad? En lo que pusieron en la cruz, ¿verdad? Que se sabe, dice. Y luego Marcos, el que acabamos de leer, dice que escribieron el rey de los judíos. Lucas escribió que escribieron, este es el rey de los judíos. Y Juan dice que escribieron Jesús Nazareno, el rey de los judíos. En total, si unimos toda la frase, escribieron esto, este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos, ¿verdad? Por sacar una conclusión, ¿verdad? De lo que querían decir. Aunque variaron en las palabras un poquito, porque pues creo que se escribieron en épocas un poquito lejanas una a la otra. Se dice que Marcos fue el primero, de ahí los demás, y Juan dicen que se escribió casi al año 99, 100 por allá. O sea, es mucho el tiempo, ¿verdad? O sea, a cualquiera se nos puede ir algo, ¿verdad? Aunque sabemos que la palabra es por revelación, ¿verdad? Por revelación, pero bueno, continuamos, dice. Lo curioso es que en este título no se alega ningún cargo para sentenciarle, o sea, no, ese título en sí no significaba un cargo, ¿verdad? Ok, te estamos haciendo esto porque hiciste esto, ¿verdad? Probablemente a los otros les ponían ahí ladrón, asesino, ¿verdad? Pues esas sí son causas, ¿verdad? Sabemos que dignas de que uno, ¿verdad? Si las comete, pues va a pagar, ¿verdad? Va a pagar si lo agarran. Dice, no se alega ningún cargo para sentenciarle, o sea, en el título en sí, sino que se reconoce explícitamente, la realeza y la soberanía de Cristo. Dice, tanto es así que Juan 19, 20 al 21 nos refiere que los principales sacerdotes al leer el título protestaron ante Pilato a fin de que lo corrigiera, en el sentido de que él dijo, vamos a leer Juan 19, 20 al 21, y aquí estoy yo ya. Bienvenido, hermano. Dice, y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Amén. Sí, o sea, los judíos trataban, ¿verdad? De que se viera que él era culpable de algo, ¿verdad? Pero no pudieron, ¿verdad? No pudieron. ¿Por qué? Dios le bendiga.
porque no se podía, ¿verdad? O sea, realmente Pilato pues era la autoridad, ¿verdad? Y él no permitió, ¿verdad?, que cambiara nada, no, dice, lo que he escrito, ya lo he escrito, ya no pueden cambiar nada. Y pero vemos, ¿verdad?, que de alguna manera Dios estaba interviniendo, ¿verdad?, porque no tenían nada concluso, ¿verdad?, de decir, este es su crimen, ¿verdad? O sea, no había un crimen que perseguir realmente, eran simplemente sus celos, ¿verdad?, que el enemigo les había puesto para enjuiciar al Señor, ¿verdad?, injustamente. Amén. A ver, déjame ver dónde iba en la lectura aquí. Sí, aquí va. Dice, muchos comentaristas han visto en estas palabras de Pilato un remanente de valentía, o sea, un poquito de valentía. Dice, después de tantas humillaciones de parte de los judíos, y como compensación a la cobardía por la que había firmado la sentencia de muerte de Jesús, ¿verdad? O sea, realmente fue una cobardía de él, ¿verdad? O sea, un gobernante así no puede permitir que nadie lo compre, ¿verdad? Que nadie, que aceptar, ¿cómo se dice? Un regalo, por decirlo así, ¿verdad? Un juez no puede aceptar, no puede estar aceptando regalos ahí, ¿verdad? Soborno. Eso es soborno, exactamente, no encontraba la palabra. Pero, o sea, Pilato no podía haber hecho eso, ¿verdad? Porque se suponía que era un gobernante serio, ¿verdad? Y pues era un juez, además. Y era un gobernante superior fuerte que estaba allí. Sí, y él, ¿verdad? Fue cobarde, ¿verdad? Aunque no había cara, o sea, no le comprobaron nada, pero dijo, bueno, llévenselo pues. Pues sí, ya no le quedó otra. Dice, por cierto, es de notar cómo puede verse en el cuadro anterior que los 4 evangelistas registraran la frase rey de los judíos. Pilato no se dio cuenta del alcance de lo que había escrito, como Caifás. Dice, no se dio cuenta de la frase proferida unos días antes. Era una frase que dijo Caifás, ¿verdad?, que era el sumo sacerdote. Unos días antes, dice, nos conviene que un solo hombre muera por el pueblo. Juan 11:50. Sí, Juan 11:50. A ver si lo encuentro ahorita, si no. Sí. Juan 11:50. Ando cerca. Amén. Pensáis, Léalo. ni pensáis que nos conviene que un hombre muera y el pueblo y nos dé que toda la nación perezca. Y no que toda la nación perezca, amén. Sí, o sea, eso lo dijo Caifás, ¿verdad? Pero dice la escritura que no lo dijo por sí, sino que profetizó realmente, ¿verdad? Movido por el Espíritu. Sí, en el 51 dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Amén, ¿verdad? Y a eso nos alcanza a nosotros, ¿verdad? Lo sabemos. A ver, ¿dónde iba? Aquí iba. Dice, pero la soberana providencia de Dios hizo así que se proclamase precisamente desde el partíbulo de la cruz que Jesús es el Rey de Israel y su reino no tendrá fin. Lo voy a leer en otro evangelio que está hacia atrás. Es Lucas 1:33, que ahí nos habla acerca de Jesús. Dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén, o sea, esto es lo que estaba profetizado acerca de él, y no era una profecía reciente, esa profecía se había dado muchos años atrás. En una ocasión donde se dio fue cuando el profeta fue a hablar con el rey David, que le dijo, ¿verdad?, tu descendencia se sentará eternamente en tu trono, ¿verdad? Pero se refería realmente a Cristo, ¿verdad? No se refería a su familia. O sea, iba a ser, es considerado Cristo como de su familia, ¿verdad? Pero a mí que realmente fue una bendición que fue de parte de Dios que David recibió.
una bendición, ¿verdad? Una promesa de Dios. Una promesa y que Dios la está cumpliendo y la cumplirá al pie de la letra. Hasta el fin de... Nunca, ¿verdad? Porque no va a haber fin, dice, en su reinado. Dice... No tendrá fin, ok. Oigamos lo que dice el Espíritu Santo. A ver, aquí dice, primordialmente a los reyes amotinados contra Jehová y contra su ungido, pero también a todos nosotros. Dice, Salmos 2:12, dice algo de besar al Hijo. Dice, para que no se enoje, pues se inflama de pronto su ira. Eso es algo que a mucha gente no le gusta hablar, ¿verdad? Pero dice que se inflama de pronto su ira, la ira del Hijo. Vamos a leer esa cita, ¿dónde les dije? Salmos 2:12. Son profecías antiguísimas, ¿verdad? Pero que se cumplen al pie de la letra. Salmo... Sí, 2:12. ¿Lo leemos? Sí, léalo. Está bien. A Raúl y Gloria de Dios dice de esta manera. Salmo 2:12. Sí. Dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Amén. Sí, eso habla... No decía este pasaje cómo se iba a llamar, pero sí habla la Biblia de que iba el Hijo, ¿verdad? Es necesario honrarlo, ¿verdad? Para que su ira se pueda inflamar. Uh-huh. Esta Biblia, pues la acabo de agarrar ahora y, bueno, estoy batallando, parece un poquito. Aquí está la cita. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían, muchos son los que se levantan contra mí. Oh, ya iba en el 3. Uh-huh. Los que en Él confían, sí, hasta ahí. Bueno, voy a continuar leyendo esto. ¿Dónde estaba? Ok, dice, para que no se enoje, pues se inflama de pronto su ira, la ira del Cordero. Apocalipsis 6:16. Bienaventurados los que en Él se refugian. Vamos hacia Apocalipsis 6:16, ¿verdad? Ese es un tema, la ira, que a mucha gente no le gusta hablar, pero una de las cosas que uno no puede hacer ni debe hacer es omitir de la palabra de Dios algo. ¿Verdad? Es cierto que Dios es un Dios de misericordia, de amor, eso es cierto. Dios perdona si nos venimos a Él con un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Todos somos pecadores, ¿verdad? Nadie podemos decir que no, porque la Biblia dice que si alguno de nosotros dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Es un hipócrita, para empezar, es un mentiroso, ¿verdad? Y seguiremos siendo hasta la muerte porque nadie es Cristo. Nadie, solo Cristo pudo vencer todas las tentaciones que el enemigo le presentó, solamente Él. Nosotros, pues comenzamos a tambalearnos y a flaquear, ¿verdad? Y ¿quién lo tiene? 6:16 para que le dé lectura. Yo no lo he encontrado, no me estaba hablando. Léalo, hermano. Amén. Para la gloria de Dios dice de esta manera. Y decían los montes a las peñas, caed sobre vosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero. Y de la ira del Cordero, amén. Sí, amén. Aquí vemos que hay una ira del Cordero y ese Cordero es Jesucristo, ¿verdad? Esa ira se va a presentar. Ahorita, ¿verdad? En su mayor parte es el tiempo, es tiempo de la misericordia, es tiempo de que, claro, si uno vive en su pecado y no se quiere arrepentir y persiste, la ira nos alcanza, ¿verdad? Pero si nosotros doblamos nuestra rodilla, le pedimos perdón a Dios, Señor, perdóname, soy pecador. Dios quiere escuchar que uno le diga eso humildemente, ¿verdad? De corazón. Dios, dice la palabra, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Pero no debemos de persistir, ¿verdad? Dios quiere ver nuestro esfuerzo por apartarnos del pecado. Dios quiere ver nuestro esfuerzo, ¿verdad? Nuestro ánimo.
sí, Señor, sé que soy pecador, pero también soy débil, ayúdame, ¿verdad? Ayúdame porque solo no puedo, mis propias fuerzas no puedo, amén. Y pues sí, ¿verdad? Y sabemos que hay misericordia, hay perdón, pero también hay ira, ¿verdad? Y nosotros no queremos morir, ¿verdad? En la ira de Dios, queremos morir en el perdón, ¿verdad? Cuando Dios nos llame, ¿verdad? Pues queremos estar bien con Él, ¿verdad? Todo el tiempo, porque no sabemos cuándo nos toca tampoco. Dice, y con Él crucifican a dos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Eso es en el versículo 27 de lo que ya leímos. Dice, y a Jesús en medio de ellos, como enfatiza Juan 19:18. Hemos leído mucho de Juan, pero vamos a leer una vez más. Juan 19:18, Evangelio según San Juan. Evangelio. Sí. Juan 19:18. Amén, ya lo tengo. Y dice, y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. O sea, enfatiza que Jesús estaba en medio de los dos. ¿Verdad? Uno a su derecha y el otro a la izquierda. Sí, y pues, él fue contado con los inicuos, ¿verdad? Él, o sea, dice, mientras vivió en este mundo, vivió entre los pecadores para hacerles bien. Ahora en su muerte fue contado entre los pecadores. Isaías 53:12, esa es una de las profecías, ¿verdad? También antiguas, que hablan acerca de esto mismo, ¿verdad? Aunque no se menciona, ¿verdad?, que se llamaba Jesucristo, que se iba a llamar Jesucristo, pero sí habla de que, o sea, los padecimientos de nuestro Señor que iba a padecer. Ujú. Esto nos ayuda para manejar un poquito la Biblia también. 53:12 dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. O sea, el que él estuviera, ¿verdad?, entre los pecadores y entre los inicuos, había una razón justa, ¿verdad?, de que él vino para ayudarnos, ¿verdad? Él no vino para condenarnos. ¿Cómo dice, hermano? Juzgarnos. No, él no vino para eso. Aunque va a haber un día del juicio, pero, ¿verdad?, ahorita estamos en buen tiempo, ¿verdad?, de que nosotros podemos acercarnos a Él, ¿verdad?, como dice su palabra, ¿verdad?, humillarnos ante Él. Si nosotros tomamos esa decisión de humillarnos y de no ser arrogantes, ¿verdad?, porque eso es lo que hará que muchas personas se pierdan, la arrogancia, ¿verdad?, que creen que la van a hacer sin Dios, ¿verdad?, que dicen, no, pues simplemente porque no me cae bien el que me está predicando, ¿verdad? Muchos piensan, tal vez piensan que van a poder llegar con Dios con esa excusa, ¿verdad? Pero no, nada puede estar más lejos de la verdad. Dios le bendiga, hermano. Dios lo bendiga. Uno tiene que ser humilde, tiene que venir con un corazón sincero, dispuesto delante de Dios para humillarse, para reconocer que somos pecadores, ¿verdad? Nuestros pecados, ¿verdad?, le costaron a Jesús mucho. Y la bendición, la salvación está a la mano de que nosotros digamos, sí, Señor. Nada más es decir sí, tener disposición y tener, ¿verdad?, un corazón para con Dios. Dice, primera de Timoteo 1:15, dice, Marcos toma buena nota de que en esto se cumplió la profecía de Isaías. Primera de Timoteo 1:15. Sí, Timoteo, pues, está en el Nuevo Testamento, pero está ahí entre las cartas de Pablo. 1:15 dice, y ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Si era lo que dije, 1:15. ¿No? Palabra fiel, dice. ¿Qué dice, hermano? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Por Cristo Okay. Jesús.
Dice, aquí dice, y creo que sí es eso, dice deserción de Pablo. Esta Biblia la acabo de agarrar ahora, pero bueno. Dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. 11, 12, sí, aquí estoy. No, estoy en segunda de Timoteo, perdón. Sí, no tiene que ver nada con que agarré la Biblia ahora, ¿verdad? Sino que estaba en una cita equivocada. Léalo usted, hermano, si ya la tiene, léala. Ya Sí. sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de las cuales... Estaba bien al principio. Oh, Estaba bien. Sí, es otra todavía. Palabra fiel dice, ¿no? Sí. Léalo usted, ¿ya lo tiene, hermano? ¿cuál tú quieres, segunda o primera? Primera. Primera, de Timoteo 1:15, sí. Esta. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Pablo se contaba como el primero, ¿verdad? Pero he ahí la razón, ¿verdad? La razón por la que nuestro Señor Jesucristo vino, ¿verdad? No vino a padecer en vano, ¿verdad? Porque nuestros pecados sí que son dignos, ¿verdad? Nos hacen dignos de la muerte, de perecer. Pero Jesús pagó, ¿verdad? Y por eso su sacrificio es digno, ¿verdad? De que lo respetemos, ¿verdad? Lo amemos, ¿verdad? Que vivamos para Él, ¿verdad? Con todo nuestro corazón. Dice, bueno, ya leí eso, dice ahora, dice el 5, los pecadores, es el punto número 5, ¿sí? ¿Verdad? Dice los espectadores, en vez de condolerse de la ignominia con que trataban a Jesús, añadían insultos infames contra Él. ¿Verdad? Eso es encima, ¿verdad? No sé si usted ha sufrido una injusticia en alguna ocasión. Varias. Y la gente, ¿verdad? En vez de decir, pobrecillo, ¿no? Le están dando duro y no la debe. Y más le echan mejor, ¿verdad? Se alegran cuando tú pierdes un trabajo. ¿Cómo dijo? Se alegran cuando tú pierdes un trabajo. Sí, se alegran. Bueno, Justo. Que la lo gozan, hermano. escritura aquí lo señala, ¿verdad? Ellos, ¿verdad? No era lo que debían de haber hecho, ¿verdad? Pues, o sea que aquí denota la postura que uno debe de tener ante una injusticia, ¿verdad? Cuando una persona está siendo ajusticiada por Dios, digamos esto, ¿no? Nosotros, aún con todo y eso, no nos debemos de alegrar, ¿verdad? O sea, no nos debemos de alegrar, sino que simplemente saber, ¿verdad? Lo que está sucediendo y saber que nos puede suceder a nosotros también, ¿verdad? Y más si nos llegáramos a burlar, ¿verdad? Saber que Dios es justo, ¿verdad? Y si nosotros, ¿verdad? Nos burlamos de algo así, o sea, no nos va a ir bien, ¿verdad? Porque dice en alguna parte del Antiguo Testamento, no recuerdo qué cita sea ahorita, pero dice, ¿verdad? Que Él es misericordioso, ¿verdad? Y dice, si ves tú a tu enemigo que ¿verdad? Está recibiendo su paga, dice, no te alegres, dice, no te alegres porque yo soy misericordioso, dice el Señor, ¿verdad? O sea, uno tiene que saber ser sensato, ¿verdad? No alegrarse de que alguien esté recibiendo algo malo, ¿verdad? En sí. A mí me ha pasado algunas veces también, ¿verdad? Perderíamos mucho tiempo si me pusiera a platicarlo, y ya es casi hora de terminar. Pero sí, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice la Biblia que la gente le meneaba la cabeza, burlándose, diciendo, mira, ya está recibiendo esto. Y bueno, los que pasaban por ahí le injuriaban. Versículo 29, dice, movían la cabeza con gesto de burla. Amén, pues eso es toda la clase. Hasta el punto ese era el punto número 5, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo realmente, ¿verdad? Recibió lo que nuestro merecido teníamos que recibir nosotros, ¿verdad? Él no tenía que recibirlo, pero por encima de eso, nadie más nos podía salvar. ¿Por qué? Porque todos nos hemos corrompido, dice la palabra. O sea, ningún corrompido podía pagar eso, ni uno solo. Ni uno solo, hermano. Y, o sea, realmente que Jesús haya hecho esto es grande, ¿verdad? Porque Él, siendo santo, limpio, Él pagó, ¿verdad? Pero además de todo, solamente Él nos podía salvar. Nadie lo podía hacer. Ni un animal, ni un carnero. Dice el Hebreos que Él es autor de eterna salvación, ¿verdad? Él es autor. No, o sea, les voy a poner un ejemplo, como por ejemplo, ¿verdad? Una compañía, ¿verdad? Trayéndola al sentido, ¿cómo se dice? ¿Cómo?
figurado, vamos a decirlo. Una compañía, ¿no?, que tiene un monopolio, ¿verdad?, que solamente ellos pueden hacer ese negocio, ¿verdad?, es un monopolio, así se le llama. Haga de cuenta como que si Jesucristo tuviera un monopolio de que solamente Él puede salvar, nadie más puede, pero es cierto, nadie más puede salvar, ni salvarse a sí mismo, ni salvar a nadie. Solamente Él puede, solamente Él puede. Pero, ¿verdad?, sabemos que el precio fue altísimo, ¿verdad?, no fue algo, ¿verdad?, que era fácil de sobrellevar. Amén. Bueno, hermano, con esto damos por terminada, ¿verdad? Si gustan, nos ponemos de pie, oramos y pues pasamos al santuario porque ya es hora de que pasemos. Son las 9:45, justamente el tiempo. Amén. Trabajo. Sí. Bueno, oremos. Gracias, Señor, porque nos permitiste, Señor, traer esta enseñanza. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Tú eres digno de la gloria, la honra y la alabanza. Te damos gracias, Señor, por tu sacrificio, Señor. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu palabra en todo tiempo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, podemos saludarnos y pasamos al santuario, a lo que tengamos que hacer. Amén.